Estoy muy emocionado de hablar contigo hoy sobre el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo mantenemos ese poder en nuestras vidas? ¿Qué hacemos para permanecer capacitados para el servicio, capacitados para servir al Señor? Vayamos juntos a Romanos capítulo 8 y versículo 9, porque quiero aclarar algo aquí. Cada uno de nosotros tiene al Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo, porque no puede ser salvo sin que el Espíritu Santo viva en tu vida, en tu corazón. Así que leamos el versículo 9 de Romanos. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es así, sea que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Notemos que dice en vosotros, no sobre vosotros, sino en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que todo creyente tiene el Espíritu Santo, ya sean carismáticos, metodistas, luteranos, católicos, bautistas, cualquiera que haya nacido de nuevo, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en sus corazones, porque dice que no están en la carne, sino en el Espíritu. Si es así, sea que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, después de eso sopló sobre los apóstoles y discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y en ese momento nacieron de nuevo. Pero luego les dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. En Hechos 1:8 todos conocemos el versículo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el mundo. Entonces, cuando hablamos del poder, tenemos que entender algo. En Hechos, vayamos al libro de Hechos. En Hechos capítulo 2, la Biblia nos dice en el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Lo que sucedió aquí es que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Bautizados. Ahora bien, en el capítulo 4 de Hechos, vemos algo más. Vemos que la Biblia habla de cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En el versículo 8 de Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: ahora esa palabra lleno es una palabra muy sorprendente, porque muestra un tiempo presente en el ser lleno. Entonces ellos fueron bautizados en Hechos 2, pero Pedro fue lleno nuevamente en Hechos 4. Y después fueron llenos una vez más, porque la Biblia dice que después de que fueron amenazados
por los fariseos, regresaron y oraron. Y la Biblia dice que después de que oraron, Dios los llenó nuevamente con el Espíritu Santo en el versículo 31 de Hechos 4. Y cuando habían orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué asombroso es lo que vemos en Efesios 5:18. Debemos estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, sino que sed llenos. Así que fueron capacitados una vez y se llenaron continuamente. En otras palabras, fueron bautizados. Ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2. Y fueron llenos en Hechos 4. Pedro fue lleno en Hechos 4 y luego dice: fueron llenos en Hechos 4. Todos fueron ministrando y predicando. ¿Cómo podemos permanecer en ese estado de plenitud? Eso realmente es de lo que quiero hablar. Ahora ya saben, alguien dice: bueno, fui bautizado en el Espíritu Santo hace 20 años. Bien, eso es maravilloso. ¿Pero te llenaste hoy? ¿Aún te llenas para que Dios pueda seguir usándote? Cada vez que ministro, literalmente me lleno de nuevo. Me ha pasado, debo decir, miles de veces, si no cientos de miles de veces en mi vida de 50 años como cristiano. He sido llenado del Espíritu Santo muchas veces, pero nunca olvidaré aquel día de los años 70 en el que el Señor me bautizó en mi habitación. Fue 2 semanas después de mi salvación, cuando le pedí al Señor que me bautizara en el Espíritu Santo. Fue glorioso, glorioso. Fue una de las experiencias más emocionales, más conmovedoras de mi vida. Fue un momento que nunca olvidaré, cuando por primera vez hablé lengua desconocida. Fue como si un río fluyera de mi ser. Fue un momento celestial que marcó mi vida. Pero luego comencé a vivir la vida cristiana y me di cuenta de que necesitaba ser lleno una y otra vez. Así que la llenura del Espíritu Santo es ese empoderamiento continuo. Pero el bautismo fue solo uno. Es así. Es como si enchufaras algo a la toma de corriente una sola vez, pero todos los días tuvieras que encender el botón para que funcione. Probablemente esa sea la forma más sencilla. Es que puedo explicártelo. Puedo enchufar algo en la pared, pero solo lo hago una vez. Ya sea una tostadora, un secador de pelo, lo que sea, o una máquina reproductor de CD, lo que sea. Enchúfalo solo una vez. Así es realmente el bautismo del Espíritu Santo. Es como enchufarte a la corriente por primera vez. Y el poder de Dios comienza a fluir. Pero luego, ¿sabes? Debido a la vida, como que perdemos ese poder. Y entonces nos damos cuenta de que necesitamos otro empoderamiento.
Y todo lo que tenemos que hacer esta vez es simplemente encender el interruptor. No tenemos que conectar la vida real, sino nuestra vida nuevamente al poder de Dios. El poder de Dios ya está conectado con nosotros. Solo necesitamos que el interruptor vuelva a encenderse. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo encendemos el interruptor todos los días? Ahora entendamos que el Espíritu Santo es una persona. Así dice la Biblia en Efesios 4, versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Bueno, no se puede contristar a un poder, no se puede contristar a una influencia. Así que el Espíritu Santo no es un poder, es más que un poder, es una persona. No es una influencia, es mucho más que eso, es una persona. Y cuando lo vemos como una persona, entonces somos capaces de entregarnos a Él. Si vemos al Espíritu Santo como un poder, siempre queremos usarlo. Cuando lo vemos como persona, queremos que Él nos use. Cuando me di cuenta de que el Espíritu Santo era una persona, la primera vez en mi vida, fue cuando fui a ver a Kathryn Kuhlman. Porque nadie realmente me había dicho que podía tener comunión con el Espíritu Santo y que podía hablar con Él. Y creo que la mayor revelación que he tenido acerca del Espíritu Santo fue hace años, cuando me di cuenta de que realmente puedo tener comunión con Él. En 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pablo escribe que esté entre vosotros. Y cuando me di cuenta de que podía tener comunión con Él, cambió mi vida. Cuando comencé a pedir ayuda. Y recuerdo que una vez le dije al Espíritu Santo: ¿puedes decirme quién eres? Porque eso era algo muy nuevo para mí en mi vida. Y me llevó a las Escrituras, donde lo vi como una persona cuando se encontró con el Señor en las aguas del bautismo. Y luego me adelanté en Corintios 1, capítulo 2, y en otros pasajes, y comencé a ver al Espíritu Santo como una persona. Y Jesús dijo: Él será tu maestro, será tu guía, será tu consejero. Él será quien dará testimonio de mí. Él será quien te recuerde lo que dije, mucho más. Y comencé a pedirle que me ayudara a orar, porque no sé orar. Porque cuando leo Romanos 8:26, Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos orar, pero Él ora con gemidos indecibles. Y yo dije: Señor, bendito Espíritu Santo, ayúdame a orar. Quiero orar, pero ayúdame a orar. Y mi vida de oración cambió de manera tan poderosa. Durante todo el tiempo que he ministrado, lo que decía era: por favor, acompáñame en la plataforma y ayúdame a ministrar a la gente. Úngeme. Y ha sido realmente maravilloso. Han sido 48 años de experiencias increíbles en mi vida. Pero aún necesito recibir continuamente el poder para vivir la vida cristiana. Necesito encender ese interruptor todos los días. Así que mi vida ya está conectada con el poder de Dios. Eso es lo que pasó hace años cuando fui bautizado en el Espíritu. Pero ahora de vez en cuando necesito recibir una nueva llenura. En el capítulo de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, Pedro fue llenado nuevamente mientras hablaba. Y luego todos fueron llenados nuevamente cuando fueron amenazados por los fariseos. Por eso creo que es muy importante entender, en primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona maravillosa y bendita. Él es Dios Todopoderoso. En 2 de Corintios, capítulo 3, Él es el Señor. Dice en el versículo 17: ahora bien, en el Espíritu es el Señor.
Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿No es hermoso? Y es Él quien nos transforma a la imagen de Jesús. Dice, todos nosotros a cara descubierta, contemplando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¡Qué hermoso! Ahora hablemos de este hermoso relleno. ¿Es esta experiencia la que pertenece a todos? Bueno, por supuesto que nos pertenece a todos los que hemos nacido de nuevo. Somos salvos una vez, pero somos saciados continuamente. Esa hermosa experiencia pertenece a cada uno de nosotros. Es una experiencia diaria. Ahora vayamos a Efesios 5. Quiero mostrarte algo hermoso. Y esto es lo que hará la llenura del Espíritu Santo, dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esto significa permanecer en un estado de plenitud. Ahora bien, no me refiero a un vaso, ya lo he dicho antes, quizás alguien nunca lo haya oído. Esta palabra llenar no significa llenar como un vaso, significa llenar como la vela de un barco con el viento. Porque cuando llenas un vaso de líquido, no va a ninguna parte. Pero cuando lo llenas, a menos que lo bebas, pero cuando llenas una vela de viento, mueves todo el barco. Así que debemos llenarnos del Espíritu para ver el cambio. Y el cambio comienza, dice aquí, con nuestra forma de hablar. Hablad en vuestro interior con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que en el momento en que Dios te llena de nuevo, notas que tu habla cambia, suceden cosas. Ahora salen de tus labios cosas hermosas y santas de Dios. Y estás edificando a la gente, estás bendiciendo a la gente, estás elevando a la gente. Y ahora dice, himnos y canciones espirituales, cantando, haciendo melodía. Cada vez que me he llenado, una melodía ha nacido dentro de mí. Así que la llenura del Espíritu Santo no solo cambia tu forma de hablar, sino que también cambia tu corazón. Ahora está lleno de melodía, está lleno de alabanza, está lleno de adoración. Tu corazón no deja de alabar y adorar y amar al Señor. Ahora dice que hay que dar gracias y toda nuestra actitud cambia. Cuando estamos llenos del Espíritu, somos capaces de dar gracias por cosas que no es fácil dar gracias. Dice que hay que dar gracias siempre por todas las cosas. ¿Te imaginas dar gracias cuando te atacan? ¿Dar gracias cuando te critican? ¿Dar gracias cuando dicen cosas desagradables sobre ti? Es posible mediante la llenura del Espíritu Santo. Y dice que demos gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Dios. Ya saben, es muy difícil someterse a personas a las que no le agradamos. Dice que os sometáis unos a otros en el temor de Dios. Literalmente, ¿tú te someterías a las personas que Dios ha ungido y que Dios está usando? A veces puede a esas personas ni siquiera les agrades, para ser sinceros. A mí me pasó en mi vida cuando era joven. Pero tuve que someterme a ellos porque eran mayores, eran líderes.
Pero después ellos empezaron a conocer mi corazón y empezaron a quererme, gracias a Dios. Y recuerdo que hubo momentos en que fui a los servicios y la persona no lo agradaba en absoluto. Pero gracias a Dios los usó y me sometí a ellos. Y más tarde todos se convirtieron en amigos míos, porque vieron en mí que mi actitud cambió, que cambié la manera en que me comportaba, porque no tomé represalias, ni me alejé, ni les dije algo que no debía haberles dicho. Así que dice que se sometan unos a otros, y que las esposas se sometan a sus propios maridos. No creo que una esposa pueda hacer eso sin estar llena del Espíritu Santo para someterse a su esposo, especialmente si no es tan amable, porque la Biblia nos dice que te sometas cuando solo es amable contigo. Le dice al Señor: vaya, tú puedes cambiar. Puede que esté hablando con una esposa que puede cambiar la vida de su marido, sirviéndole como mujer cristiana. Y usted lo cambiará, porque la Biblia nos dice en Pedro: ¿cómo una mujer puede cambiar a un marido que ni siquiera es creyente por su forma de vivir? Sé que hoy esto no se enseña, ni siquiera se menciona. La gente ni siquiera quiere oírlo, pero está en la Biblia. Está en la Biblia. Así que estar lleno del Espíritu Santo tiene un poder tremendo, incluso en aquellos que te rodean y que ni siquiera son creyentes, porque con el tiempo verán que Dios está realmente con ustedes y en ustedes. Así que el Señor Jesús fue fortalecido, recuerden Lucas 3, 21 y 22. Él mismo habló de esa experiencia, como si fueran corrientes de agua viva que salen del creyente, en Juan 7, 38. Así que literalmente podemos vivir el tipo de vida en que las corrientes del poder de Dios fluyen a través de nosotros todo el tiempo. Estamos en un estado de sentirnos continuamente, tal como dice Efesios 5:18, permaneced en un estado de plenitud. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No es hermoso? De su corazón correrán ríos, dice. Corrientes de agua viva fluyen por donde quiera que vayas, desde tu interior, tocando la vida de las personas. Así que esa experiencia asombrosa también te dará valentía. No solo todo lo que te mostré en Efesios 5, sino que la llenura del Espíritu te da valentía diariamente para ser testigo del Señor. Así que veamos Hechos 1. Todos ustedes recuerden Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido. Pero aquí hay algo más. Que serán valientes en el Señor. Dice que estaban llenos del Espíritu Santo y de valentía. Me encanta. ¿No es precioso? Lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía es realmente asombroso. Porque Dios no solo nos llena del Espíritu Santo, sino que nos llena de una valentía asombrosa para ser testigos de la resurrección. Ahora Juan 6:13, Jesús dice algo realmente hermoso. Pasemos a Juan y ya casi termino. Pero realmente quiero compartir todo esto con ustedes. Vayamos al versículo 13 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir.
Así que la Biblia cobrará vida en ti. Dice que Él te mostrará la verdad. Cuando el Espíritu de verdad haya venido, Él os guiará a toda verdad. Él hará que la Biblia cobre vida. Y eso, al llenarnos, no solo nos da valentía, sino que nos permite vivir una vida en la que la vida de la palabra de Dios fluya a través de nosotros. Y miren lo que dice Hechos 10. Hechos capítulo 10 y versículo 46. Dice algo hermoso acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice que los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Eso se recuerda cuando llegó a la casa de Cornelio. Así que aquí vemos que la alabanza brota de la vida de las personas. Los oyeron hablar en lenguas y magnificar a Dios. La llenura del Espíritu Santo no solo hace que nuestra vida de oración sea eficaz, como dice en Romanos 8:26, sino que también podemos tomar las decisiones correctas cuando el Espíritu Santo llena nuestro corazón. Sabes que hay mucho que compartir contigo y te doy mucha información aquí, pero una de ellas es tomar las decisiones correctas. Llenarnos de Dios nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Tomamos las decisiones correctas. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que tomamos las decisiones correctas cuando estamos llenos del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Y dice que empezamos a caminar con alegría. Ya saben, la gente de hoy necesita alegría. Bueno, y eso no viene más que por la llenura del Espíritu Santo. Hechos 13 y versículo 52 dice que estaban llenos de gozo, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y creo que también cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos capacitamos para servir verdaderamente al Señor. Necesitamos hoy una nueva y bendita llenura del Espíritu Santo, todos nosotros, incluido yo. Y cada vez que ministro al Señor en oración, me lleno de nuevo. Dice que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Así que podemos servir. Ahora, antes de terminar, ¿cómo lo recibo diariamente? Por eso estoy hablando hoy. Bien. Juan 7 nos da la respuesta sobre cómo recibimos cada día. Jesús dijo 3 cosas al respecto. Así nos dijo el Señor en Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice el Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que en primer lugar, la sed. ¿Qué es la sed? Es un anhelo profundo. ¿Estás ansiando profundamente hoy que el poder de Dios fluya a través de ti? Entonces eres calificado. Si algún hombre tiene sed de ese anhelo profundo, entonces el Señor dijo: venga a mí y beba. Venir a Jesús significa que vamos y le pedimos con fe. En Lucas 11:13, el Señor nos pide que pidamos. Tenemos que pedirle.
tenemos que orar para que nos dé el Espíritu Santo. Así que no solo tenemos que tener sed. Y en Lucas 11 dice, y el versículo 13 dice rápidamente, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Así que tenemos que acudir al Señor. Él dijo, vengan a mí, y luego le pedimos. Y luego dice que hay que beber en ese versículo de Juan 7. Ahora bien, beber es realmente un acto de fe. Porque cuando uno se acerca al Señor, tiene que haber un acto de fe. Cada vez que me he llenado he tenido que dar un paso de fe, ya sea en una plataforma o cuando estaba orando con alguien. De repente sucedió que era necesario. Recuerdo que hace poco oré por una señora y ni siquiera tenía pensado orar por ella. Y en el momento en que di un paso de fe, sentí la unción de Dios fluir a través de mí. Estaba tan lleno que era increíble. Así que sentir el poder del Espíritu Santo es como encender ese interruptor. Y simplemente vas y realmente lo anhelas. Y no pasa mucho tiempo porque tienes sed. Lo necesito, dice el Señor, lléname. Y está ahí. Y luego das un paso adelante con fe y fluye. Hoy le voy a pedir a Dios que realmente haga que eso suceda en tu vida. ¿Sabes que hay algunas personas que necesitan la imposición de manos antes de que realmente puedan comenzar a fluir en el poder de Dios? Por eso dice en Hechos 8, cómo llegaron y pusieron las manos sobre la gente de Samaria que había oído el Evangelio, y que fueron salvos bajo el ministerio de Felipe. Whoa, 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 oh, oh. I was chasing distant skylines, running far from where you stood, thinking if I had it all then maybe life would feel like it should. Every road kept pulling forward, every dream was somewhere new, but I never saw the pieces were all leading back to you. I tried to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. All the things I thought I needed started fading one by one, when I saw that all my reasons ended where we'd begun. I try to hold the whole wide world, every star, every view, but every piece I ever found was just another part of you. Every step, every mile, every dream I thought I knew led me back to where you are. My whole world was you. If I had just turned around sooner, I would have seen it clear. Everything I ever searched for was already right here. I don't need the whole wide world, I don't need a sky so blue. Every piece of life I want is already in you. Every road now feels like home, every dream has come in view. I was lost until I found